venía avanzando muy bien en el Congreso de la República y tenía que ver con la ley estatutaria de la educación, que buscaba que la educación fuera un derecho fundamental. Sin embargo, el tema está frenado en la Comisión Primera del Senado, entre otras cosas porque le están diciendo al ministro de Hacienda, Sebastián, que tiene que mostrar sustento económico de que eso sí lo vamos a poder pagar con las arcas del Estado. Después de que la Corte Constitucional pues le jaló las orejas un poco al gobierno diciendo acá no se puede aprobar cualquier cosa sin tener un aval fiscal. Pues es que de hecho María Fernanda Valdés, que salió hace muy poco del Ministerio de Hacienda, ella era un poco la encargada de esos documentos. El gobierno no ha presentado aval fiscal de ninguna reforma. Pues sobre esa reforma que está frenada en este instante, pero que venía avanzando bastante bien, porque sí creo que todos los partidos políticos coinciden en que pues la educación debería ser un derecho fundamental. En estos momentos se abre una discusión que es bastante coyuntural y es el déficit presupuestal de las universidades públicas. Óscar Domínguez es el director ejecutivo de ASCUN. ASCUN es la Asociación Colombiana de Universidades y está con nosotros en la línea. Señor Domínguez, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, a usted muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todo su equipo de la mesa y a todos los que nos ven y nos escuchan. En el marco de esa discusión de la ley estatutaria de la educación, que está frenada por falta de aval fiscal, sí quiero preguntarle, señor Domínguez, ¿qué es lo que está pasando con la financiación de las universidades públicas? Porque entiendo que hay varias de ellas a las que no se le han girado los recursos y están en aprietos económicos por cuenta de esa razón. María Camila, creo que la sociedad es consciente del ferviente llamado y permanente llamado que ha hecho el sistema universitario estatal respecto del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública. Ustedes se dieron cuenta que esta semana que pasó, la Universidad de Antioquia de manera particular planteó algunos problemas, pero eso que nosotros hemos conocido en la asociación, porque estas instituciones, las 35 públicas, son asociadas nuestras, es la situación que podemos dibujar en muchas de ellas. Hay situaciones presupuestales que se hacen complejas, que tienen que buscarse una manera de resolverse de la forma más rápida posible, y hoy de alguna manera eso sigue siendo un problema sin resolver. Tenemos el compromiso desde hace varios años del ajuste a la Ley 30 del 92, a sus artículos 86 y 87, que son los que de alguna manera definen el financiamiento para la educación superior pública, y eso no ha podido avanzarse aún. Director Domínguez, hay un diagnóstico que hizo José Manuel Restrepo, el rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, y empezó precisamente hablando en ese diagnóstico sobre la historia de ASCUN, y decía cuando ASCUN se creó, pues los preceptos, o sea, lo principal era, uno, la autonomía universitaria, y dos, pues está basado en este sistema mixto público-privado, universidades públicas y privadas, y pasa pues a hacer todo el desglose de lo que él cree que son, o lo que él considera que son las falencias de la ley estatutaria. Dentro de lo que usted conoce y que se ha desarrollado y se ha conversado de la ley estatutaria, ¿cuáles son esos puntos que usted diría que son fundamentales para modificar, o que no está considerando el actual proyecto de reforma? Sí, la reforma creo que todos convenimos en que es necesaria, en que el país requiere hacer esta declaratoria en la que muchos países a nivel internacional ya sumaron a la educación como derecho. El paso por la Cámara de Representantes y el proyecto que salió de Cámara y pasó al Senado, creo que nosotros en el sector, toda la educación, hablando de la básica, la media y la superior, comprendemos que va bien intencionado, pero hay unos puntos que ahora que estamos en el Senado nos gustaría precisar. Ese que tú mencionas es uno de los que nos preocupa. Nosotros somos el único país en Latinoamérica que tiene el sistema mixto que tenemos en Colombia, donde la matrícula se distribuye 50% en instituciones públicas y 50% en instituciones privadas. El proyecto de ley hace una avanzada a dejar muy fortalecido el sistema público y nos da a entender, y esas son las discusiones que queremos hacer en el Senado, que se debilite el sistema privado, de tal suerte que eso, que hoy es una fortaleza de Colombia, pues podría, si no se corrige en el proyecto de ley actual, desmejorarse. De la misma manera, en esos asuntos relacionados con el sistema mixto, la financiación, según los preceptos constitucionales y según los desarrollos de la Ley 30, el Estado la debe garantizar
tanto a las instituciones públicas a través de la oferta, pero también mecanismos de financiación para que los jóvenes y las familias puedan acceder a la educación no oficial, de tal suerte que eso todavía no está tan claro en este proyecto que está en Senado. Asimismo, los temas de gobernanza, hemos hecho algunas menciones de que implementar los mecanismos de democracia directa en las instituciones de educación superior, que son instituciones autónomas y que esa autonomía les permite establecer mecanismos de gobernanza. Quisiéramos saber hasta dónde esa interpretación de la gobernanza de su propia generación de gobernanza riñe con con este mandato de democracia directa. Y así sucesivamente otros elementos, pero creo que esos tres, el sistema mixto, su financiación, los temas de la autonomía, son parte de esos 8 puntos que hemos mencionado recientemente al Senado y que le hemos dicho que es necesario revisar. Director Domínguez, yo voy a hacer aquí como a traer a la discusión lo que dicen las personas que de alguna manera consideran que ustedes desde ASCUN pues lo que están haciendo es defender los intereses de la educación privada, a pesar de que ASCUN recoge tanto universidades públicas como privadas, porque lo que ha venido pasando en los últimos años es que las universidades privadas se beneficiaron de las políticas de Estado como Pilo Paga, como el que vino después, creo que se llamó Generación E, y que esto dejó desfinanciado el sistema público y las universidades privadas pues construyeron edificios, hicieron unos desarrollos importantes, y ahora con esta baja de estudiantes, la baja de la matrícula, pues esto se presenta en un momento muy coyuntural en que si se aprueba la ley estatutaria como está, esas universidades privadas pues van a sufrir unas consecuencias terribles, pero en últimas el análisis de estas personas es, bueno, pero pues que se las arreglen como puedan, porque ya durante muchos años el Estado financió a las universidades privadas. Ante eso, ¿ustedes qué tienen que decir? Claudia, muy importante la pregunta, y creo que ese es un debate en el que de manera particular en este gobierno nos hemos enfrentado mucho. Ahora pareciera que todo lo que en ampliación de servicios el sector privado ha hecho, hay que revisarlo y pasarse a una línea más estatizada. Pero yo a la pregunta le respondo con lo siguiente: si tenemos 2.400.000 estudiantes en la educación superior y la mitad de ellos están en pública, que representan más o menos, o mejor, el 90% de ellos son estrato 1, 2 y 3, y de ese otro millón de estudiantes que está en la educación privada, que son de estratos 1, 2 y 3, el 70%, ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes cuando el sistema se debilite en las instituciones privadas? Los desarrollos de muchas instituciones se han dado con unos proyectos que a través del tiempo les ha permitido consolidar infraestructuras y consolidar unos mecanismos que garantizan la calidad que hoy en día ven ustedes establecida. Solo pongámoslo en las cifras de hoy: los 5.5 billones de este año de educación superior, 4.5 están en las instituciones privadas y algo más de 1 billón está aportando sistemas de financiamiento en otro tipo de instituciones. Es decir, el debate es mucho más de beneficios para unos y de alguna manera desprotección de otros. Creo que Colombia está en el momento de revisarse qué quiere hacer con esos casi 1.800.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3. Claro, director, y eso es súper entendible, porque ya hay unos estudiantes que están ahí y que no son precisamente pues millonarios. Hoy en día en Colombia la gente de que millonaria envía a sus hijos a estudiar por fuera. Las universidades no están llenas ni siquiera de estudiantes estrato 6, las privadas. Pero sí hay una realidad, y es que las universidades públicas se desfinanciaron. Cuando uno ve, por ejemplo, la crisis de la pedagógica por sus instalaciones, uno dice, caramba, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaban los recursos para poder arreglar que estas infraestructuras no se cayeran? No, es que la plata se fue a hacer Pilo Paga. Y sí, ser Pilo Paga fue importante y lo que sea, pero el punto es, ¿ustedes qué plantean ante la realidad que tiene todos estos bemoles? Porque no puede ser solamente no se apruebe la ley estatutaria, es ¿cómo hacemos? Porque el problema es de plata y parece que no alcanza para las dos. Claro, pero precisamente, Claudia, ese es el punto. Hay una apuesta o una manera de interpretar el tema, que es entonces decir que la causa del desfinanciamiento estructural de la educación superior pública puede ser, o es en una razón, que las instituciones privadas se están quedando con el recurso del Estado. Y eso está demostrado que no es cierto. Hay una formulación en la Ley 30 del 92
donde se dijo qué tipo de transferencia iba a hacer el Estado a las instituciones públicas, y el Estado en ese momento del 92 se quedó en la comisión, en la posición cómoda de aumentar el IPC y no quiso aumentar más pudiendo hacerlo. La pregunta que uno se haría hoy en día es, en este gobierno, donde las posibilidades de transferencia a las instituciones públicas le está permitiendo al mismo Estado transferirle una mayor cifra a las instituciones públicas, ¿eso está cambiando la condición de ellas? ¿O definitivamente el desfinanciamiento estructural hay que mirarlo desde otras dimensiones y con otra política pública? Doctor Domínguez, otra crítica que algunos rectores están haciendo a esta discusión es que ustedes se están centrando casi exclusivamente en infraestructura y en modelos pues de elección popular de órganos pues administrativos, pero poco y nada del contenido de la educación, del futuro de la educación, de la inteligencia artificial, de los pensums, de por qué los estudiantes cada día estudian más. Como que el contenido y el conocimiento está quedando casi que de manera marginal en una reforma de la educación. ¿Usted qué dice ante esas críticas? No, desde luego, Sebastián, y esa es la apuesta que estamos haciendo. Estamos introduciendo un tema precisamente que nos permita hablar de la calidad. Es que una cosa es vender lo que políticamente resulta siendo muy llamativo, que es acceso para todos, y otra cosa muy distinta es ofrecer una oferta que sea pertinente, que sea de calidad. Y las cifras en programas académicos hoy, en instituciones acreditadas de calidad, en número de programas acreditados de calidad, nos muestran que el papel del sistema es positivo, y en ese sistema, hablando de públicas y privadas, las instituciones no oficiales tienen una ventaja mayor en términos de oferta de programas acreditados y de instituciones acreditadas. Entonces, lo que creo es que nos tenemos que ver como un sistema integral. No es solo un reclamo por los recursos, es que nos permitan seguir haciendo la apuesta institucional que hemos venido haciendo con calidad, mejorando infraestructura, haciendo oferta pertinente, y en eso estamos todos, todo el sistema, como sistema mixto desde luego. Y claro, es importante que si el Estado, que es responsable constitucional de que la gente pueda acceder a la educación, pues facilite para ambos sectores que están haciendo la oferta unas condiciones. Doctor Domínguez, hace días venimos hablando de lo que está pasando en la Universidad Nacional. A algunas personas les preocupa el hecho de que el gobierno aparentemente quiere tomar el control del poder de esta importante universidad y que eso se pueda replicar en otras universidades públicas del país. ¿A usted le preocupa lo que ha dicho, por ejemplo, el rector Wasserman, en el sentido de que el gobierno nacional quiere golpear la autonomía, la independencia de la universidad pública? Digamos, en este momento, en una mirada tan polarizante como la que se está, es claro para nosotros desde ASCUN decir que en defensa de la autonomía, la Universidad Nacional de Colombia tiene los mecanismos internos para, en el marco de su ordenamiento jurídico, resolver la situación. ¿Y cómo se resuelve? La situación se resuelve yéndose a la decisión de ese Consejo Superior en el que se eligió un rector. Y si alguien está en contra de los mecanismos que se eligió ese rector, ese ejercicio que se dio debe demandarse, pero la persona que salió elegida debe estar liderando la institución para la cual el Consejo Superior le designó. Si hay situaciones contrarias a esa decisión y si se presentaron situaciones inapropiadas de utilización de los mecanismos, de los reglamentos, eso debe demandarse. Ese es el transcurso natural. Pero lo que no puede uno ahora es pensarse en que habiendo unas reglas de juego y habiéndose surtido un ejercicio, ahora queramos modificarlos habiendo aceptado unas condiciones iniciales. Ese es un tema en el que todos nos cuidamos de opinar. La institución es una institución autónoma, tiene mecanismos autónomos para resolver este proceso y sin duda en un acuerdo sensato entre el gobierno nacional, que tiene una parte de actores que constituyen su Consejo Superior y otra contraparte de la que conforman la comunidad académica, el mismo, estoy seguro que podrán resolver la situación si hay voluntad. De lo contrario, vamos a seguir en un tira y afloje, donde unos consideran que eso fue ilegal, quienes eligieron al rector, y otros consideran que están desarrollando lo que la norma institucional les permitió, que era escoger un rector con los mecanismos que estaban
hasta ese día planteados. Doctor Domínguez, volviendo con la reforma a la educación, le tengo dos preguntas puntuales. La primera, ¿cómo ven ustedes los tiempos, considerando que si el 20 de junio no es aprobada en los dos debates que le quedan, pues se terminaría hundiendo? Y la segunda, ¿consideran ustedes que está la justificación para tramitar esta ley como una reforma estatutaria? Sí, nosotros creemos que si estas pequeñas observaciones que hemos hecho han tenido la necesidad de análisis de tantos sectores, estoy seguro que el Senado de la República rápidamente tramitará los ajustes que nos permita considerar los elementos que hemos planteado, un sistema mixto, fortalecido, mirando de avanzada la educación superior. Nosotros creemos que los temas que estamos planteando apenas corresponden al 10% de lo que falta de la ley. Hoy la ley todos la hemos aceptado en un 90%. Tenemos estos pequeños puntos en los que quisiéramos precisiones, porque al final, aprobada esta ley como ley estatutaria, a quienes les van a hacer la reclamación del derecho son a las instituciones. Los estudiantes van a venir a las instituciones a decir: exijo mi derecho, y las instituciones tienen que haber quedado con el amparo de esta ley que les diga cómo lo pueden resolver y cómo lo pueden tramitar. Ese es el punto. Estamos muy cerca y yo estoy seguro que el Senado de la República podrá dar los trámites correspondientes si se subsanan situaciones que abiertamente en un control constitucional le impedirán a esta ley cumplir su cometido. Recuerde que esta ley tiene 4 momentos: debate en Cámara, debate en Senado, control constitucional y sanción presidencial. Queremos que llegue al control constitucional superados todas las inquietudes que nosotros, entre otros actores, estamos planteando. Pues don Óscar Domínguez, director ejecutivo de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades en el país, mil gracias por estar con nosotros y por hablar de esta que es una de las reformas importantes que ha planteado el gobierno nacional y que venía avanzando bien, pero está frenada ahora en esta comisión primera. Gracias por atendernos y ojalá, por el bien de la educación de todos en Colombia, pues esto salga de la mejor manera. Un feliz resto de día para usted. Igual, Camila, muchas gracias a ustedes, muy amables. Buenas tardes. Un saludo especial.